Por ejemplo, vamos a hacer ahora al revés. Voy a anotar otro ejemplo. Ejemplo número 3. Sea la función de variable vectorial le pondremos, antes le voy a colocar el vector B con X, Y, Z. Y aquí vamos a colocar la función. La función es X menos 4Z, coma, X más Y más Z. Entonces, si se fijan, aquí el vector inicial tiene 3 elementos y la función solamente tiene 2. Entonces, esta va a ser una transformación de 3 a 2, así como teníamos acá arriba. Esta de acá. Transformación de R3 a R2, ¿no es cierto? Vamos a ver, para esta, igual, me voy a ir generando vectores y decir, si el vector B tiene como elementos, digamos, 1, 0, 1, ¿cuál va a ser la función? De acuerdo a la fórmula, haremos la fórmula. Vamos a reemplazar los valores de X, Y, Z. X vale 1. Z también vale 1. Entonces, por 1. X vale 1, Y vale 0 y Z vale 1. Sencillo, ¿no? Aquí va a dar como resultado 1 menos 4 es menos 3, coma, 1 más 0 más 1 es 2. Y efectivamente, da como resultado un vector con 2 elementos. De 3 a 2 lo hemos convertido. Vamos a ver otro ejemplo. Si el vector fuera, por ejemplo, le vamos a poner valores. No sé, se me ocurre colocar 1, 2, 3, digamos. Vamos a tener a nuestra función, donde voy a reemplazar en lugar de X su equivalente. Z vale 3, X vale 1, Y vale 2 y Z vale 3. El resultado sale acá. Ponemos 1 menos 4 por 3, 1 menos 12, menos 11. El siguiente va a ser 1 más 2 más 3, 6. Ese es el resultado. Veremos otro ejemplo. Voy a colocar aquí. Si el vector B tiene como elementos, a ver, pondremos negativos más. Menos 3, menos 2, menos 1. Vamos a tener a la función. Reemplazando datos voy a tener X vale menos 3, Z vale menos 1, entonces por menos 1, X vale menos 3, Y vale menos 2, entonces va a desaparecer el signo y Z vale menos 1. Aquí vamos a tener como resultado menos por menos positivo 4 menos 3 es 1. Menos 3 menos 2 menos 1 va a ser menos 6. Y listo. Ya tengo entonces 3 ejemplos para poder graficar mi conjunto. Vamos a ver un hito más. Vamos a colocar, no sé, 4, digamos, coma, 7, menos 5.
Y con esto vamos a hallar nuestra función de transformación. X vale 4. Z vale menos 5. Ok. X vale 4, Y vale 7 y Z vale menos 5. Resultado, menos por menos positivo 20 más 4, 24. Coma, el siguiente va a ser 4 más 7 es 11 menos 5, 6. Perfecto. Ahora sí, voy a empezar a graficar como hace rato hicimos para el anterior ejemplo. Voy a anotar mis vectores o mis conjuntos, perdón. Primer conjunto, segundo conjunto. Aquí tengo el primer vector. Voy a anotar el segundo vector. 1, 2, 3. Luego el tercer vector era menos 3, menos 2, menos 1. Y el cuarto vector, 4, 7, menos 5. Lo vamos a anotar así, con sus respectivos espacios. Y listo. El resultado del primer vector nos ha salido menos 3, menos 2. Del segundo, menos 11, 6. El tercero, 1, menos 6. Y el último, 24, 6. Así. Los voy a ir relacionando. Por ejemplo, de esta manera. Vector B, o perdón, conjunto B y conjunto W. La transformación ha sido de R3 a R2. Entonces, el ejercicio les pide hallar una transformación de R3 a R2. Ya saben qué tienen que hacer. Les tiene que dar antes la función de transformación, ¿no es cierto? A esa función le llamamos la fórmula de la transformación lineal. Y por último, les comento que en la práctica podemos emplear la relación de transformación lineal que hace que cumpla las dos condiciones que hemos anotado anteriormente. Me refiero a la suma y producto por un escalar. Entonces voy a anotar así. Podemos emplear la relación de transformación lineal que incluye ambas condiciones. Así. ¿Cuáles serán las condiciones? Suma de vectores y producto por un escalar. Entonces, esa expresión lo voy a anotar así. Aquí al centro vamos a colocar la función. Listo. Y como nota colocamos a la transformación lineal, se la conoce también como aplicación lineal. Y también se la conoce como homomorfismo del espacio vectorial.
Así, ¿no? Vamos a ver algunos teoremas que se consideran en transformaciones lineales. Por ejemplo, anotaremos teoremas. Lo voy a subrayar. Necesito por acá. Y decimos, si T aplica al vector B a B doble, donde T es una transformación lineal, entonces cumple los siguientes teoremas. La transformación para el vector 0 es 0. Así. La transformación para un vector negativo, el signo puede salir fuera de la transformación y anotar la transformación como tal. La transformación cuando se tiene resta de vectores, entonces se la puede separar como resta de transformaciones. Además, esto es importante. En suma de funciones y derivadas, ¿se acuerdan que la derivada se podía separar para cada función? Esa también se considera una transformación. La vamos a anotar. La derivada se considera como transformación lineal. Teníamos, lo voy a copiar aquí, les decía, en suma de funciones para la derivada se reparte para cada una de ellas. Y cuando hay un producto por un escalar, el escalar se mantiene y se deriva la función, ¿verdad? Eso es lo que voy a anotar acá. Y lo vamos a colocar en un recuadrito también. Así. ¿Qué más? Si la derivada se considera como transformación lineal, por supuesto que la integral también. Entonces vamos a anotar. Y también la integral es una transformación lineal. Corregiremos los acentitos acá. Y bueno, para la integral, ya sean definidas o indefinidas, cuando se tenía integral de suma de funciones, esta integral se podía repartir para cada función. Y cuando se tenía integral de una constante por una función, la constante puede salir fuera de la integral, ¿se acuerdan? Entonces eso lo voy a anotar acá. Y lo vamos a ensayar en un recuadrito también. Así. Podría ser integrales definidas como indefinidas, pero el detalle es que esta también representa una transformación lineal. Y obviamente existen transformaciones matriciales. Vamos a mencionar lo siguiente. Una transformación lineal puede estar definida por una matriz. Si con vectores hemos logrado, con matrices también, ¿no? Vamos a ver cómo o cuál es la diferencia. Y decimos, si A es una matriz de n por m, el tamaño, ¿no? Se define como transformación
R a la N, entonces R a la E. De tal manera o tal que, podemos poner así, la transformación, no se olvide que la transformación simplemente es la función, la formulita, de B es igual a la matriz A por el vector B. Ok. Esta transformación se demuestra con las condiciones ya mencionadas. ¿Cuáles serán esas condiciones? También lo hemos visto en espacios vectoriales. De ahí me voy a copiar. Para matrices. Vamos a poner aquí el centro. Entonces, por ejemplo, podemos nosotros multiplicar una matriz con dos vectores, puede multiplicarse, y separarse como A por U más A por B, como también se puede multiplicar una matriz con una constante y un vector. Entonces, se puede hacer eso y colocar la constante fuera de del producto de matriz y vector, con lo que estaríamos cumpliendo con las dos condiciones, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta algo bien importante. La multiplicación de una matriz con un vector tiene que cumplir la condición de producto de matrices. Me refiero a que el tamaño del número de columnas de la matriz tiene que ser igual al número de filas de o del vector en este caso, ¿no? El vector lo vamos a acomodar como matriz. Ok, esta la voy a encesar en un recuadrito rojo. Bien, sigamos. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo dice, eh, una transformación lineal expresado en forma matricial. Para las matrices de B, estamos hablando del vector, de tamaño 2 por 1. Dos filas, una columna. Se define por la siguiente matriz. De tamaño 3 por 2. Entonces, la matriz que vamos a colocar es la siguiente. Anotaremos aquí al lado. Matriz A. Dice de 3 por 2, entonces vamos a colocar una matriz de tamaño 3 por 2. Con elementos 1, 3, 2, 5, 4 y 7. Bien. Si la transformación, en este caso si T del vector B es igual a la matriz A por B, ¿no es cierto? Es lo que nos dice acá. Estoy remarcando de verde. Donde en este caso nuestro vector B tiene como elementos a X, Y. Entonces, esta transformación va a ser de esta forma. Va a ser igual a la matriz A, me voy a copiar la matriz A, multiplicada por el vector, pero este vector la podemos anotar
como 2 filas, una columna. 2 por 1 decía, ¿verdad? X, Y. Así. Multiplicación de matrices. Entonces, a eso me refería. Estas dos matrices tienen que cumplir la condición de producto de dos matrices. La primera matriz es de tamaño 3 por 2. La segunda matriz es de tamaño 2 por 1. Y si yo quiero multiplicar estas dos matrices, tengo que fijarme que el número de columnas sea igual al número de filas de la segunda matriz. Y así tener como resultado una matriz de 3 por 1. De esta forma. Ok. Si es así, aquí voy a colocar mi resultado, que va a ser una matriz de tamaño 3 por 1. Multiplicamos fila por columna. Primera fila con la primera columna o con la única columna va a ser X más 3 veces Y. Segunda fila con la única columna, 2X más 5 veces Y. Y tercera fila con la única columna, 4X más 7 veces Y. Así. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ya tenemos nuestra formulita de transformación. Por ejemplo, vamos a ir generando esas transformaciones. Si el vector tuviese como componentes, digamos, 1,2, se va a convertir en ¿qué? Voy a ir reemplazando. X vale 1, Y vale 2, lo mismo acá, Y vale 2, X vale 1, por 1 sería. Aquí también, por 1, por 2. ¿Qué resultado nos trae? Va a ser 1 más 6, 7. El siguiente será 2 más 10, 12. Y 4 más 14, 18. Esta es la resultante. Para el primer vector con componentes 1, 2, el resultado nos sale 7, 12, 18. Veremos otro ejemplo. Voy a anotar aquí. Por ejemplo, esta podría ser un 3 y aquí que sea menos 2. Vamos a reemplazar en la fórmula de la transformación, que nosotros mismos lo hemos generado. Bien, aquí vamos a tener un resultado. X vale 3, en todos los casos X vale 3. Y Y vale menos 2. Entonces, entre paréntesis voy a colocar menos 2. Menos 2, menos 2. Hacemos la operación. 3, 3 menos 6 sería, ¿no? Aquí va a ser menos 3. Y 6 menos 10, menos 4. El siguiente va a ser 12 menos 14, menos 2. Y este es nuestro resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, la transformación para el vector 2,1 o 2, menos 1. Sí, lo pondremos así. La fórmula es esta de acá. Bien, aquí voy a colocar el resultado que va a salir. De tamaño 3 por 2. Ok. X vale 2, Y vale menos 1. En esta, X vale 2 y Y vale menos 1. El último también. X vale 2, Y menos 1. Sacamos resultados. 2 menos 3 menos 1. 4 menos 5 menos 1 también. Y 8 menos 7, 1. Este sería el tercer resultado de nuestra
transformación. ¿Ok? Bueno, podemos dar así distintos tipos de vectores con diferentes valores incluidos en cero. Y vamos a poder ir generando este tipo de resultados. Matrices de tamaño 3 por 1. Voy a colocar aquí al lado, en forma de conjunto, como hace rato hicimos, nuestra transformación. Por ejemplo, esta va a ser mi primer conjunto. Y aquí va a estar el segundo conjunto. Ahí creo que- Sí, está bien. Me voy a copiar mis vectores. Este vector, ya, dijimos, lo podemos anotar como si fuera matriz. Entonces lo voy a anotar así. 1, 2. Para la matriz 1, 2 hay un resultado. El otro. Para 3 menos 2. Y voy a poner 3 menos 2. El tercero es 2 menos 1. Para 2 menos 1. Usaremos un poquito de espacio de esta forma. Y aquí a la derecha voy a colocar las resultantes. Por ejemplo, esta matriz, la segunda matriz y la tercera. Simplemente las estoy copiando. Ya. La primera matriz ha hecho que se genere la tercera, bueno, la primera matriz del segundo conjunto, ¿verdad? El segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Esta es nuestra transformación utilizando matrices. El primer conjunto es el vector B, que se presenta a R2, ¿verdad? Y el segundo conjunto es W, que se presenta a R3. Así. ¿Qué les parece? Vamos a colocar otro ejemplo. Entonces, hemos visto que se pueden hacer transformaciones tanto con vectores, con matrices. Hemos considerado que la derivada se somete a la parte de transformación lineal, así también como la integral. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice, anotaré antes como ejemplo, considerando que la base de S es el conjunto de vectores B1, B2, B3 que pertenece a RQ. Donde el primer vector nos dice que pertenece a R cubo, debe tener tres elementos, ¿no? El primer vector tiene como elementos 1, 2, 3, le vamos a poner. El segundo vector, B2, tiene como elementos 2, 5, 3, digamos. Y el tercer vector tiene como elementos 1, 0, 10. Así. Y sea la transformación T de R3 a R2.
Eso significa que la vamos a transformar a vectores de dos elementos. De tal manera que que la transformación del primer vector B1 sea igual a 1,0. Ajá, aquí nos está dando incluso qué resultado va a salir. La transformación del vector 2 sea o tenga como resultado a 1,1. Y la transformación del vector 3 nos dé como resultado a 0,1. Así. 0,1. Esta forma. ¿Qué más? Encuentra la imagen del vector, nos dice. Encuentre la imagen del vector. Entre paréntesis voy a colocar 1,1,1, pero necesito utilizar, ya, con esto vamos a trabajar. 1,1,1. Así. Y la fórmula de transformación. Este ejercicio es al revés, ¿no? No nos da la fórmula, pero sí nos da los resultados. Y además nos pide encontrar la imagen de uno de los vectores. Transformación. Ya. Leeremos nuevamente. Considerando que la base tiene tres vectores y que pertenece a R3, nos dice, porque cada uno de estos vectores tiene tres elementos. La transformación va a ser de R3 a R2, donde la primera transformación da como resultado a 0, a 1, 0, la segunda a 1, 1 y la tercera a 0, 1. Y nos dice, encuentra la imagen del vector 1, 1, 1 y la fórmula de transformación. Como les dije, hace rato teníamos nosotros ya la fórmula y lo que hacíamos era ir buscando o dando valores a los vectores para encontrar el resultado de la transformación y luego graficábamos en conjunto. Aquí es al revés, nos da el resultado de la transformación y nos dice, nos pide que encontremos la fórmula. Pero antes vamos a graficar todos los datos que tenemos. Por ejemplo, a ver, tenemos al vector ya. Dibujaremos. Tenemos los datos necesarios. Aquí. Voy a graficar dos conjuntos. De esta forma. De aquí al lado va a estar mi segundo conjunto. Bueno, nos dice que el primer vector, fíjense, la transformación del primer vector da como resultado a 1,0. Ok, ese es el primer dato que tenemos. Esta es la transformación del vector 1. Luego nos dice que el segundo vector, más abajo le vamos a colocar, da como resultado a 1,1. Muy bien. Esta va a ser la transformación para el vector 2. Ya. Y por último tenemos la transformación del vector de 3.
que da como resultado a 0,1. Aquí está el vector 5. Así. Estos son los datos que tenemos. Y con esto tenemos que trabajar. Transformación del vector B3. Ya. Además, aparte de encontrar la fórmula de transformación, también nos está pidiendo encontrar la imagen para 1,1,1, ¿no es cierto? Aquí voy a cambiar. 1,1,1. No sabemos cuánto va a ser el resultado. Lo que sí sabemos es que tiene que ser la transformación de dos elementos. Entonces aquí yo lo voy a poner como interrogación, ¿sí? Necesitamos encontrar esa imagen. Ok. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Aquí vamos a trabajar con la combinación lineal. ¿Se acuerdan? Si esta es una base, entonces cumple que se puede trabajar con combinación lineal. ¿A qué me refiero? Si el vector es de 3 componentes, entonces podemos anotarlo de esta forma. El vector X, Y, Z va a ser igual a K sub 1 por B1 más K sub 2 por B2 más, no me voy a copiar de la combinación lineal que hicimos en anterior clase. Así. Entonces, tenemos los siguientes datos. Tenemos al vector 1, al vector 2 y al vector 3. Muy bien. Vamos a ir reemplazando. El primer vector es 1, 2, 3. El segundo vector es 2, 5, 3. El tercer vector, 1, 0, 10. Muy bien. ¿Qué hacemos luego? Vamos a multiplicar cada constante a los vectores y al mismo tiempo